Hola, buenas tardes. ¿Ya estamos todos? ¿Me escuchan? Todavía faltan, pero si quieres empezar de una vez, puedes empezar. Ok, vamos a comenzar. El día de hoy nos toca continuar siempre con esta parte de otorrinolaringología y hoy vamos a abordar la laringitis, específicamente la laringitis crónica, al igual que el nódulo laringio y la disfonía. Vamos a iniciar con la laringitis crónica. Siguiente, por favor. La laringitis crónica es una inflamación persistente de la mucosa laringea. La cronicidad de la inflamación se establece a partir de 2 semanas, aunque esto puede variar según el texto que estemos leyendo. Hubieron algunos que durante la revisión para realizar esta presentación me decían 3 semanas e incluso uno que mencionaba 3 meses. La verdad, la mayoría decían 3 semanas. Entonces, yo creo que lo correcto sería como que establecerla como crónica cuando la inflamación persiste de 2 a 3 semanas. Y esta enfermedad, a pesar de que afecta a toda la mucosa laringea en sí, prácticamente solo afecta a las cuerdas vocales, pero sí se puede dar en toda la mucosa laringea. Siguiente, por favor. Ese es un dibujo para recordar qué es la laringe y su ubicación, que está entre la faringe y la tráquea, y de manera muy general sus tres funciones: la fonación, la deglución y la respiración. Siguiente, por favor. Respecto a los agentes causales de la laringitis crónica, entre ellos podemos encontrar al tabaco, el cual es un agresor térmico y químico. Va a causar el 90% de los casos y este va a producir una inflamación constante con eritema y resequedad mucosa. Igualmente podemos encontrar al alcohol, el cual irrita crónicamente, pero eso es por proximidad. Y además, aunado al tabaco, tiene un mayor efecto nocivo, ya que diluye los componentes cancerígenos del tabaco, aumentando de esta manera el riesgo. Adicionalmente, el alcoholismo también favorece las carencias alimentarias y vitamínicas. Y en el siguiente punto podemos ver que el déficit de vitamina A va a provocar una queratinización aberrante sobre el epitelio escamoso estratificado. Y esto va a causar pues estas alteraciones, esta irritación mucosa que nos puede dar la laringitis crónica. Igualmente, la carencia de vitamina C, E, B2, hierro, zinc y selenio va a favorecer esta irritación de la mucosa laringea. Siguiente, por favor. La radioterapia es otra posible causa, ya que lesiona la laringe y la faringe. Esas son lesiones edematosas y un rasgo distintivo de la lesión de la radioterapia es que estas van a estar de manera difusa. La enfermedad por reflujo faringoesofágico es otra causa de laringitis crónica, ya que irrita a la laringe cuando se expone de manera pues constante a la mucosa faringolaringea, al contenido gástrico, ya que este pues tiene ácido gástrico, pepsina, ácidos biliares y enzimas pancreáticas. Por otra parte, la irritación de la parte distal del esófago puede causar un reflejo de tos crónica y carraspeo, esto a través del nervio vago, el cual también va a causar cierta irritación laringea. Al igual que el Helicobacter pylori se puede adherir a la laringe y podría ser responsable de la aparición de lesiones laringeas. Esto es claramente cuando las personas aspiran en contenido gástrico. Siguiente, por favor. Las infecciones son agentes causales muy importantes igual para la laringitis crónica. En el caso de las crónicas destacan bacterias y hongos, como son la tuberculosis, histoplasma, blastomices y la cándida. También tenemos pues prácticamente al BPH,
pero en general, la mayoría de las enfermedades virales nos van a causar una laringitis crónica. Perdón, aguda. Solo el BPH es como que muy característico de las crónicas, mientras que los hongos son ahora sí las especialistas en la irritación crónica de la laringe. Siguiente, por favor. Hay ciertos agentes irritativos que están propios de ambientes contaminados o del ambiente laboral, entre los cuales destacan óxidos de metales como arsénico, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, níquel, cobre, amianto, acroleína, ácido sulfúrico, los polvos de madera, ciertos disolventes orgánicos, al igual que agentes alquilantes. Siguiente, por favor. Los fármacos. En el caso de los asmáticos, el uso de los corticoides y broncodilatadores nos van a propiciar una inflamación laringea difusa con edema y eritema de las cuerdas vocales. Y recordemos que uno de los principales efectos adversos de los YECAS es el edema laringio, por lo cual también se destaca en esta parte. Siguiente, por favor. También tenemos causas mecánicas, como son las sondas nasogástricas, ya que hay un mayor riesgo de aspiración y desde luego que la intubación prolongada. Siguiente, por favor. En la fisiopatología, recordando la ubicación de la laringe, que se encuentra entre las vías aéreas superiores e inferiores y por delante del tubo digestivo alto, y que incluso el epiglotis tiene una función de barrera. Entonces, la importancia anatómica y fisiológica de la laringe hace que sea una zona con abundantes mecanismos inmunológicos, entre los que destacan anticuerpos, como son los del tipo A y G, pero además también podemos encontrar péptidos antimicrobianos e incluso inmunidad celular. Pero en el caso de la laringitis, lo más destacado es la abundancia de inmunoglobulina A en el caso de las vías aéreas y la inmunoglobulina G. Entonces, lo que vamos a tener acá es un terreno propicio para reacciones, para reacciones ante distintas sustancias inhaladas, y esto va a generar o una respuesta inmunitaria o una respuesta de tolerabilidad en función de la naturaleza del antígeno. Y esto nos va a volver más propensos a sufrir reacciones inflamatorias que puedan originar una laringitis crónica. Siguiente, por favor. Les había comentado que la irritación es mucosa, entonces acá tenemos a la izquierda una muestra de la mucosa laringea normal, la cual es un epitelio respiratorio con células cilíndricas pseudoestratificadas ciliadas. Y por su parte, en la derecha ya tenemos los primeros cambios de su irritación, entre los que están que se cambia este epitelio pseudoestratificado por un epitelio escamoso, que incluso pudiera llegar a ser queratinizado. Siguiente, por favor. En el cuadro clínico, aquí se destacan de las seis manifestaciones que se ponen, la que más destaca en general en la laringitis crónica es la disfonía. Y esta habitualmente la vamos a encontrar como una voz ronca, cansada, lo cual nos va a orientar hacia la laringitis crónica. Y la afonía, es decir, que no pueda emitir palabras, y la tos, una tos seca y persistente. Esas son las tres características, las tres manifestaciones principales de la laringitis crónica. Puede haber rinorrea, faringitis, congestión nasal, pero esto es más que nada en las presentaciones agudas. Siguiente, por favor. El diagnóstico, pues, por excelencia va a ser la laringoscopía. Siguiente, por favor. La imagen laringoscópica nos puede dar tres presentaciones clínicas de lesiones rojas, que es la laringitis roja o eritoplásica, o lesiones blancas, como es la laringitis leucoplásica, al igual que edematosas, que es el edema de Reinke. Más adelante vamos a abordar ciertas
partes específicas, ciertas laringitis crónicas específicas, y les voy a mencionar como que cuál es característica de, de cada una de estas tres presentaciones clínicas. Siguiente, por favor. En la consulta, sobre todo del médico general, algo que va a ser muy útil va a ser el análisis vocal. Eso es a través de la heteroevaluación, a través de la escala de Grabs, la cual nos va a medir el grado o el nivel de la ronquera, del aspecto hinchado, de la fatigabilidad y del esfuerzo. Contempla 5 áreas y están valoradas del 0 al 3, donde el 0 es una voz normal, el 1 son alteraciones discretas o sin alteración, el 2 son alteraciones moderadas y el 3 son alteraciones vocales extremas. Entonces, esto es muy útil para el médico general, ya que cuando nosotros recibamos a un paciente, esto nos va a orientar de manera inicial hacia qué hacer, ya que todo lo anterior que se les explicó, por lo general, se realiza por el especialista, o sea, la laringoscopía y todo lo demás no es del médico general. Siguiente, por favor. De manera igual, muy general respecto al tratamiento, lo primero es evitar agentes irritantes que lo hayan causado o que lo puedan agudizar. Por excelencia, alcohol y tabaco. El reposo vocal y en ciertos casos puede ser necesaria la extirpación quirúrgica, y esto va a ser especialmente en los casos donde hay una capacidad degenerativa muy marcada por parte del agente causal de la laringitis crónica. Siguiente, por favor. Otra manera de clasificar a la laringitis crónica es clasificarlas como inespecíficas o específicas. Entre las inespecíficas tenemos a la crónica simple, que es catarral, la hipertrófica, la hiperqueratósica y el edema de Reinke. Más adelante los vamos a abordar. Por su parte, en las específicas encontramos patógenos como la sífilis, lepra, leishmania, blastomicosis, lepra, entre otras. En las inespecíficas vamos a ver que el 90% se da en el adulto joven, por lo general se va a aparecer entre los 40 y 60 años. Como ya se les había mencionado desde el principio, se va a afectar casi exclusivamente a las cuerdas, y pues la disfonía es el síntoma más frecuente, es lo que nos debe orientar a la laringitis crónica. Siguiente, por favor. Vamos a abordar las laringitis crónicas específicas, iniciando por la tuberculosa. Esta va a ser de apariencia y clínica similar al cáncer. Nos va a producir una disfonía persistente, sumamente dolorosa, pero a diferencia del cáncer, esta no va a fijar la cuerda. Igualmente podemos notar que el enrojecimiento es en una sola cuerda y que tiene lesiones nodulares exofíticas o úlceras que incluso pudieran llegar a afectar al cartílago laringio. Para diagnosticarlo se requieren de muestras de esputo positivas, las placas de tórax sugestivas y biopsias positivas de bacilos ácido alcohol resistentes. Por lo general, se va a localizar en el cartílago aritenoides, y el tratamiento va a ser el mismo de la tuberculosis pulmonar. Siguiente, por favor. Tenemos la laringitis papilomatosa, que este es un ejemplo de la manifestación clínica blanca de la leucoplasia, la cual va a ser común en niños y en adultos tiene un mayor riesgo de malignidad. Los principales agentes son el BPH 6 y 11, y entre la sintomatología pues vamos a tener disfonía y disnea, la cual va a depender de la zona que afecte, la cual generalmente es la glotis. Su tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica con láser de CO2. Siguiente, por favor. En otra causa tenemos el reflujo faringolaringio o laringitis por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sus síntomas van a ser la disfonía, de nuevo, lo más común, e incluso más común que la propia pirosis, que es muy característica de la ERGE. A la laringoscopía vamos a encontrar edema y eritema de la mucosa de los aritenoides con engrosamiento interaritenoideo, al igual que granulomas en la apófisis vocal del aritenoides.
Su tratamiento, pues básicamente es con inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Siguiente, por favor. Ahora vamos a abordar las lesiones benignas. La imagen es meramente ilustrativa para recordemos un poco de cómo se veían las lesiones benignas y las malignas. Siguiente, por favor. Primero vamos a tener el nódulo de los cantantes, la cual es una neoformación benigna de la cuerda. Lo vamos a encontrar más comúnmente en mujeres y al igual que es la causa más común de disfonía en niños, van a aparecer por el mal uso y abuso prolongado en profesionales de la voz, siendo pues de los más destacados los cantantes y los maestros. Entre sus características es que va a ser bilateral y anterior y el tratamiento va a ser a través de foniatría y si no responde al tratamiento que se le dé en foniatría hay que incluso requerir de la cirugía. Siguiente, por favor. Igual tenemos al pólipo vocal, que es una neoformación benigna de cuerda. Esta, por el contrario, la anterior va a ser más frecuente en hombres y va a aparecer ante esfuerzos vocales puntuales, al igual que suele precederse de catarros y del hábito tabáquico. Sus características es que estas son unilaterales y anteriores y pueden llegar a lesionar a la otra cuerda vocal a través del contacto. Su tratamiento, de nuevo, foniatría y si no hay una respuesta adecuada, cirugía laringea. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el edema de Rinke, que es pues la manifestación clínica edematosa. Y este va a aparecer cuando tengamos la exposición de la laringe a irritantes como tabaco, alcohol y ácidos y por el mal uso y abuso vocal prolongado. Vamos a tener un edema a nivel submucoso en la lámina propia de corium, que esta se le conoce igual como espacio de Rinke, ya que es un espacio entre la mucosa y el ligamento vocal. Va a presentar un aspecto gelatinoso, bilateral, posterior, a lo largo de toda la cuerda y doloroso. Su tratamiento es quirúrgico mediante decorticación en 2 tiempos si es bilateral. Siguiente, por favor. Tenemos la paquidermia y la úlcera por contacto. Esta se va a causar por una sobrecarga fonatoria en tosedores compulsivos y asociados a la ERGE. Nos va a producir una disfonía sumamente dolorosa con una localización en la mucosa laringea que puede recubrir la apófisis vocal del aritenoides y por lo general es bilateral. Su tratamiento es rehabilitación foniátrica y si no sé, de nuevo, microcirugía, aunque siempre, independientemente cuál de los dos enfoques se usen, siempre hay que agregar inhibidores de la bomba de protones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a abordar las lesiones cancerosas. Estas van a ser inflamaciones crónicas de la laringe y van a afectar principalmente a los varones. Se relaciona con el consumo de tabaco y del alcohol. Y paradójicamente, solo suelen presentar un síntoma, que es la disfonía. Siguiente, por favor. Estas se va a diagnosticar mediante el fibro y el telelaringoscopio con estroboscopía y en esta vamos a ver que las lesiones que aún son premalignas van a presentar una cierta vibración, mientras que en las lesiones que ya son malignas no va a haber vibración de las cuerdas. Siguiente, por favor. Podemos clasificarlo según qué tanto se encuentra el displásico el epitelio. En leve o sin 1, cuando solo afecta a células inmaduras en el estrato basal del epitelio y hay queratosis. Moderada o sin 2, cuando tenemos atipias que llegan incluso al estrato medio con disqueratinosis intracelular y grave o sin 3 y carcinoma in situ, cuando tenemos atipias que ocupan todo el epitelio. Las laringitis atróficas son menos malignas que las hipertróficas y entre las hipertróficas, las blancas son con mayor frecuencia malignas, de nuevo destacando el ejemplo claro de una lesión hipertrófica blanca como son las lesiones papilomatosas. Y de manera general, en toda patología tumoral, siempre hay presencia de crecimiento de ganglios linfáticos. Siguiente, por favor. El tratamiento, suspensión de tabaco y alcohol y la
la decorticación con microcirugía. Siguiente, por favor. Ahora vamos a abordar el nódulo laringio. Aquí en la imagen podemos ver cómo es la laringe normal y cómo es cuando tenemos un nódulo. Siguiente, por favor. Primeramente tenemos al nódulo espinoso, que va a ser formado por una minúscula espícula blanquecina, que a menudo puede estar recubierta de moco. Siguiente, por favor. Tenemos al nódulo edematoso, la cual es una lesión reciente y va a aparecer como una tumefacción lisa y su consistencia es blanda. Siguiente, por favor. Tenemos al nódulo fibroso, que es una lesión antigua de consistencia firme y aspecto rugoso, y la nudosidad, que es más frecuente en niños y tienen un gran tamaño, pero o sea, un gran tamaño relativo a las lesiones de esa área, el cual es de 3 a 4 milímetros. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el kissing nodules o nódulos especulares, que es una lesión bilateral, más que un propio tipo de nódulo, es una presentación de los nódulos cuando son bilaterales y están en contacto. Y es lo más frecuente. Siguiente, por favor. Los datos epidemiológicos de los nódulos laringios nos indican que hay una mayor frecuencia en mujeres. Esto debido a que sus cuerdas vocales son más cortas y ondulan con más frecuencia debido a la voz aguda que caracteriza a las mujeres. La lesión es la lesión benigna más frecuente de la laringe y por lo general tiene un patrón profesional, por lo cual es habitual en profesores, cantantes, oradores y gente que usa mucho la voz. Siguiente, por favor. Sus manifestaciones clínicas, de nueva cuenta, nos encontramos con la disfonía. Esta va a ser de larga evolución que va a irse agravando progresivamente. También tenemos alteración de la voz cantada y sobre todo vamos a notar la pérdida de los agudos. Y el paciente va a referir una variación negativa de su voz. Siguiente, por favor. Su diagnóstico es clínico y mediante la visualización. Y la visualización es por laringoscopía indirecta a través de la nasofibroendoscopía. Siguiente, por favor. El tratamiento, va a diferir si es en adultos o en niños, que en niños es más restrictivo, esa es la diferencia. Pero bueno, vamos a iniciar con el de adultos. En los estadios iniciales de la lesión y dependiendo de la implicación del paciente, puede ser suficiente meramente el reposo vocal, de unos 10 a 15 días. Al igual que está recomendada la rehabilitación logopédica para mejorar la técnica vocal y el control de los ejercicios respiratorios. Siguiente, por favor. Si hay un fracaso en la rehabilitación, tenemos que llegar a medidas quirúrgicas, que es mediante la eliminación de los pólipos vocales. El paciente debe permanecer en reposo vocal absoluto durante 4 días posteriores a la intervención y es recomendable recurrir a la rehabilitación logopédica posterior a la cirugía. Siguiente, por favor. El tratamiento en niños. Este es mucho más conservador mediante normas y medidas de higiene. La cirugía solo debe estar indicada en caso de fracaso, pero nunca debe de ser antes de la pubertad. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a abordar la disfonía, la cual es una alteración en la producción vocal o la calidad del tono. Va a ser más frecuente en personas que usan su voz y en mujeres. Siguiente, por favor. Estos se van a asociar de nueva cuenta al alcohol y al tabaquismo, a enfermedades de vías aéreas superiores y a ERGE, igualmente a medicamentos como los YECAS y a traumatismos. Siguiente, por favor. En su etiopatiogenia la podemos diferenciar entre orgánica y funcional. En la orgánica, pues tenemos una lesión anatómica que compromete al sistema fonatorio, entre los cuales destacan los nódulos, pólipos, inflamaciones, parálisis y edema de Reinke. En la funcional son alteraciones que desde luego afectan la función de la laringe, pero no hay una lesión anatómica de los órganos fonatorios. Y esto por lo general se debe a un abuso vocal o mal uso vocal, a la fonoponosis y a disfonías infantiles y desde luego al tabaco
y al alcohol, e incluso pudiera ser una mezcla de ambas, o sea, de gente que consume alcohol y tabaco en la misma ocasión y de repente se ven en una fiesta y cantan y gritan, entonces hay un abuso vocal, tabaco, alcohol, y si además tenemos una lesión orgánica, pues va a ser muchísimo más grave la disfonía que va a presentar este paciente. Y sería todo por mi parte. Siguiente, por favor. Gracias por su atención y si tienen alguna duda, pueden hacerla. ¿Alguna duda que tengan? Por mi parte no, doctora, estuvo bastante claro y preciso. Pues muchas gracias por su atención y les paso en un ratito la presentación y ahí están las tres fuentes principales de las cuales se basó esta diapositiva por si gustan revisarlo y si encuentran algo pues que les llame más la atención o consideren que necesite mayor énfasis, ahí pueden revisarlo. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángel. ¿Ya? ¿Ninguna duda? Ya son los lunes. Creo que no, doctora, todo estuvo muy claro. Ahora yo quiero que me digan ustedes a mí cuál es su competencia en esto, qué es lo que van a hacer ustedes como médicos generales. Identificar tal vez los signos, los síntomas, doctora. ¿Cómo? Identificar la etiología a través de los signos y los síntomas. ¿Hasta dónde llega su competencia? ¿Cómo vas a identificarlo? ¿Qué es lo que quieres identificar? ¿Ustedes qué le van a decir a su paciente? Pues creo que en estos casos, como tal, clasificar solo laringitis crónica y derivarlo al otorrinolaringólogo para que le hagan su laringoscopía. Y también podríamos ayudar algo en lo que sería la prevención, por decir, en pacientes que sean fumadores crónicos y por decir que tengan EPOC o que sean personas que han consumido alcohol por mucho tiempo, que es un factor de riesgo. Por eso, entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer con esos pacientes? O con ese paciente que llega y que ustedes sospechan de laringitis crónica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque no van a llegar el paciente no va a llegar y les va a decir, hola doctor, tengo laringitis crónica, ¿me puede mandar por favor con el otorrino? Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Identificar factores de riesgo y los antecedentes. Realizar su historia clínica. ¿Ok? ¿Qué le vas a preguntar? Los hábitos nocivos, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Algunas actividades, por ejemplo, laboral, si son cantantes, si son maestros. Si están expuestos a algún agente químico tóxico, ¿no? Por ejemplo, carpinteros, albañiles, de alguna manera. Y como dicen, pues irnos más a la parte preventiva
y en dado caso que sea una situación aguda, dar el tratamiento inicial y en caso de que se llegue a una etiología o a una situación más crónica, ya derivarlo al otorrino. Ok, y entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones después de que averiguaste a tu paciente todo lo que tiene y cómo le vas a hacer para mandarlo con el otorrino? ¿Qué vas a decirle al paciente? ¿Y qué va a decir tu nota? Le explicaría lo que a mi consideración son los diagnósticos diferenciales y el supuesto diagnóstico definitivo. Sin embargo, en la nota clínica se anotaría la probabilidad de ese diagnóstico final, pero se necesita la confirmación de un otorrino. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer tu paciente? ¿Podría Se le igual daría un tratamiento. solicitarse la laringoscopía? ¿Tú le vas a mandar una laringoscopía a tu paciente? No sé si se podría que un médico general solicitar una laringoscopía para que cuando llegara con el otorrino ya la tenga. Yo creo que no es una muy buena idea que tú le mandes una laringoscopía a tu paciente porque tú no sabes exactamente lo que va a necesitar el otorrino. Pero sí le puedes dar recomendaciones a tu paciente. ¿Qué recomendaciones le vas a dar? Evitar irritantes. ¿No? Modificar sus hábitos en dado caso de que sean como fumar o ver cómo cocina o para reducir Descanso Entonces, de 15 días. le vas a dar el reposo vocal, le vas a pedir que vaya a una consulta, sobre todo dependiendo del tiempo que tenga con la sintomatología, esa va a ser tu urgencia de que llegue rápido o espere una consulta externa de otorrino tranquilamente. Normalmente no se envían o jamás se debe de enviar a un servicio quirúrgico de urgencias, se envía específicamente al otorrino y le das las recomendaciones para prevenir o para disminuir la sintomatología. Y en mi cabeza no le debes de dar ningún tipo de tratamiento hasta que no sea valorado por el otorrino, porque pudieras, o sea, si le empiezas a dar esteroides o alguna situación así, vas a enmascarar la situación y cuando llegue con el otorrino ya no va a tener la misma sintomatología. Tu nota debe de ser perfectamente bien clara de qué fue lo que le encontraste, cómo se lo encontraste, por qué fue lo que te dijo el paciente, etcétera, 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 etcétera. Y lo único que le vas a hacer a ese paciente es reposo vocal. Y obviamente quitar los factores de riesgo. En este caso, doctora, si fuera un paciente asmático, como se comentó hace un momento, ¿se retirarían o solo uso a discreción de los broncodilatadores? Repítemelo. Por ejemplo, en el caso de las personas asmáticas, por el uso de fármacos, ¿se le retira el broncodilatador o se le dice nada más que, pues, en caso de emergencia y comentarlo en la consulta del otorrino? No, el paciente que de por sí es asmático lleva un tratamiento. Un paciente asmático no necesariamente tenga una laringitis crónica. Lo mandas si tú estás sospechando de eso. Acuérdate que ahorita el diagnóstico es laringitis crónica, no asma. Si tú le suspendes el tratamiento del asma a un paciente asmático, lo matas. Entonces, no.
Si tiene un tratamiento, ¿cómo se llama? Ya establecido. Ahora, si ya el tratamiento en este momento para ese paciente es nada más en emergencia, bueno, pues es sigue siendo la misma indicación. Aquí lo importante es que tú no le agregues nada nuevo a este padecimiento porque el especialista tiene que hacerle todos los estudios pertinentes para saber cuál es la causa de esa laringitis. Entonces, si es un nódulo, si es lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque si tú, por ejemplo, tienes un tumor y le das esteroide, el tumor se puede hacer más pequeño y a la hora de la laringoscopía, entonces ya no va a salir exactamente lo mismo. Entonces, por eso tienes que tener un poquito de cuidado. Tus recomendaciones solamente son en relación a los hábitos y al reposo vocal. Y evidentemente que vaya pronto con el especialista. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? No, doctora, ninguno. No, doctora, ninguna. Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Que tenga una buena tarde. Gracias, doctora, hasta mañana. Igualmente, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.